Gracias por estar con nosotros. Miguel Laporta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. World Vision presenta resultados de la consulta a niñas, niños y adolescentes sobre el regreso a clases seguro e incluyente. Cuéntanos, Miguel, por favor, director ejecutivo de World Vision. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muchas gracias por abrirnos este espacio para saludarte a ti y a todo tu público. Estamos muy contentos de ver el resultado de esta encuesta. Fue un ejercicio que hicimos en más de 2 meses de trabajo en alianza con 80 instituciones a lo largo de todo el país. Pudimos tener una cobertura en los 32 estados que nos permitió llegar a más de 70,000 niñas, ¿Mm? niños y jóvenes. Y la razón principal de por qué hicimos esto en World Vision México, antes que nada, fue para entender cuál es el México que estamos recibiendo, socialmente hablando, después de 18 meses de pandemia y en el contexto político y social que estamos viviendo actualmente. Para que entonces nosotros podamos enfocar nuestras acciones y atender desde la perspectiva social de niñez, qué es lo que hacemos, de una manera más efectiva y correcta en los próximos 4 años para nuestra estrategia que tenemos establecida hasta el 2024. Pero los resultados son, pues, la verdad es que sí son preocupantes desde varias Claro. perspectivas porque nos hemos enfocado en todo el tiempo de la pandemia, Fernanda, como tú sabes, en escuchar qué es lo que pasa en la sociedad, pero desde una perspectiva muy adultocéntrica. Y ¿Muy nosotros qué? pocas veces adultocéntrica, o sea, muy centrada en la Adultocéntrica. opinión del adulto. Ah, Y con esto te voy a poner un ejemplo muy concreto. Como adultos, nosotros somos una sociedad que pudimos abrir bares, pudimos abrir restaurantes, pero no hemos abierto escuelas. Y esto ha hecho que la niñez y los jóvenes sean la población más vulnerada. Es decir, mientras tú podías ir con tus hijos posiblemente a un restaurante a comer con ellos, los parques seguían cerrados, los juegos de los parques seguían cerrados, y desde esta perspectiva, pues la infancia, lamentablemente, ha sido quien más ha padecido de todas estas consecuencias por el tema del COVID. Entonces, por ejemplo, desde, los números que nos daban esta encuesta con más de 70,000 niñas, niños y adolescentes encuestados, 7 de cada 10 niños temen por temas de seguridad, piden mejor disposición en temas de las autoridades y también demandan apoyo psicológico. Y en este sentido, lo que más piden es el regreso a clases y que sea un regreso a clases en un entorno seguro desde la perspectiva, por supuesto, de seguridad ciudadana, pero también que se den contextos de entorno seguro en cuanto a la biosanidad y que estén en condiciones aptas las escuelas para poder recibir de vuelta a todos los niños, ¿no? En ese sentido, vemos que hoy estamos en semáforo verde ya en muchas ciudades, pero no reactivamos totalmente las escuelas y perdemos de vista que las escuelas son elementales y fundamentales para que inclusive se reactive la economía. No perdamos de vista que muchos papás vamos y dejamos a los niños en la escuela, y la escuela, más allá de solo el ámbito académico, también ofrece un espacio seguro, un espacio de convivencia para los niños, y más si consideras que hoy ya no hay guarderías. Entonces, desde esta perspectiva, pues hoy se vuelve más importante que nunca antes el que podamos apoyar como sociedad civil, como fundaciones, para que esto suceda. Porque lamentablemente una realidad es que hoy las escuelas no cuentan con las condiciones al 100% para garantizar este regreso seguro. Nosotros los 2 últimos meses, como World Vision México, gracias al apoyo de nuestros donantes, de los corporativos que nos apoyan y de las más de 19,000 personas que nos donan como personas físicas mes a mes, hemos llevado geles de alcohol, hemos llevado tapabocas, hemos llevado termómetros a las escuelas para que puedan tener lo mínimo indispensable para el regreso seguro a clases. Y esto es muy importante porque, hablando del tema escolar, que era el objetivo central de nuestra encuesta, también vemos que hay muchísima preocupación en los niños y en los jóvenes por la violencia infantil, que ha incrementado mucho en los últimos meses debido al hacinamiento que hemos sí, sí. vivido todos como sociedad. Lo hemos cuarenta por reportado sin ciento duda aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No una, muy frecuentemente los casos no solo de abuso físico, sino emocional y sexual. Esto es un tema que nos preocupa muchísimo y nos Claro. ocupa. 38% de los niños hablan de miedo, hablan de angustia, hablan de tener un incremento
en la violencia intrafamiliar y coincide con el incremento de denuncias que está en 40% y eso que no siempre se denuncia este tipo de situaciones porque lamentablemente suceden en casa, suceden con alguien cercano y no es fácil. Pero también por eso volvemos al punto de poder reactivar las escuelas, porque muchas veces lamentablemente no podemos dejar de ver que algunas de estas víctimas, de estas niñas, niños y jóvenes, pues el enemigo está en casa, lamentablemente, o en casa, o en la colonia, o es el vecino, o alguien que vive cerca, etcétera. Entonces, no dejemos de ver que la escuela vuelve a ser este espacio que ofrece seguridad para los niños y que también garantizando el regreso a clases, también trabajamos en mitigar el trabajo infantil. Trabajo infantil es aquel de abajo de 18 años. Entonces, desde esa perspectiva, también vimos que muchos niños están trabajando para atender este tipo de situaciones y las necesidades económicas que también han incrementado mucho en sus casas. Gracias, Miguel Laporta, director ejecutivo de World Vision, por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? @mi aporta_ @World Vision MX.